saludamos al doctor Kai Ambos. Él es miembro de la lista de abogados de la Corte Penal Internacional, es decir, que es uno de los que está habilitado para ejercer como defensor o representante legal ante la CPI. Desde 2017 es juez del Tribunal Especial de Kosovo. Ese mismo año fue elegido asesor ante la Jurisdicción Especial para la Paz de Colombia. Abogado Kai Ambos, bienvenido a Caracol Radio. Muy buenos días. Muy buenos días. Estamos viendo con preocupación cómo Estados Unidos está tomando acciones en contra de la Corte Penal Internacional. La última noticia que nos llegó es que sancionó a Tomoko Akane, la presidenta de la Corte, y pues también le está pidiendo a los países latinoamericanos y a sus aliados que se salgan de la CPI. ¿Qué consecuencias podría tener esto? Mira, la situación es dramática en ese momento por este doble ataque del gobierno de Trump. Por un lado, sancionando la mitad de los jueces, toda la cúpula de la fiscalía, hasta personas que trabajan en la Corte Penal Internacional. Y por otro lado, la presión a otros países de salida de la CPI. Y como saben, Venezuela ya fue el primer país que anunció su salida. Entonces, eso es una situación muy preocupante y realmente la CPI con eso, puede cesar de existir. Claro, doctor Ambos, ¿y cómo puede la Corte Penal Internacional defenderse ante esta presión que está ejerciendo Estados Unidos? Realmente la Corte depende de los estados partes, o sea, de los más que 120 estados partes, inclusive Colombia, y lo único que se puede esperar y que se está haciendo es que la Asamblea de Estados partes hace comunicaciones, pero también debe un bloque como la Unión Europea pedir y tratar de hablar con estados como Colombia, como Perú, como otros que ahora tienen gobiernos que son muy aliados con el gobierno de Trump y tal vez van también a renunciar su pertenencia a la CPI. La Unión Europea debería tratar de convencer a esos estados que esta Corte Penal Internacional es un proyecto muy, muy importante contra la impunidad, contra para asegurar la responsabilidad para crímenes internacionales. Un tema en que Colombia ha sido un líder, ha sido un protagonista, no solamente en América Latina, sino en el mundo. Ahora, profesor, detrás de este impulso de los Estados Unidos para ahogar a la Corte Penal Internacional, ¿está únicamente el interés de defender a Netanyahu y al gobierno de Netanyahu ante un posible proceso que pueda adelantársele allí por lo que ha hecho en Gaza? ¿O hay algo más, en su opinión? Bueno, digamos, el trigger, el punto que ha causado la reacción del gobierno de Trump con el orden ejecutivo de enero del año pasado y ahora con la acción de Marco Rubio ha sido la situación de Palestina, correcto, ¿no? La investigación que se está haciendo, pero que es mucho más viejo, evidentemente, que este gobierno de Trump. Pero claro, también hay una posición del gobierno de Estados Unidos que vemos al frente interno en Estados Unidos, que ellos atacan el poder judicial como un poder que controla el poder del ejecutivo, del gobierno, del mismo presidente Trump. Y eso es otra manera de expresar, de decir que no nos interesa, no estamos interesados, no queremos que haya un control de nuestro poder por la justicia nacional, pero tampoco por la justicia internacional. Abogado, yo quisiera preguntarle si realmente puede Estados Unidos conseguir mediante este tipo de sanciones paralizar en la práctica, digamos, ya en la realidad, no solamente con los anuncios, las investigaciones de la Corte Penal Internacional, incluso con otros temas distintos a lo relacionado con Palestina o con Israel y con otros temas. Claro, el efecto es muy visible aquí en La Haya. Si ustedes hablan con gente de la Corte, con personas que trabajan en la Corte, ustedes se tienen que imaginar que si un juez de una alta Corte en Colombia recibe una sanción del Ejecutivo, eso es la situación comparable con las consecuencias que son dramáticas. Usted no puede tener ningún negocio con una empresa de Estados Unidos, ni con Booking.com, no va a tener tarjetas de crédito de Visa, de American Express.
Unidos. O sea, son consecuencias muy directas que influyen su vida diaria, su vida cotidiana, ¿no? Su vida en los negocios, etcétera. Y claro, el efecto, el chilling effect para la gente trabajando en la Corte Penal Internacional debe ser enorme. Si bien la gente, como la misma presidenta que hoy fue sancionada, la japonesa, dice que ella quiere seguir con su trabajo, está fiel al compromiso con la justicia, pero no se puede subestimar ese efecto sobre un ser humano con la posible sanción que está ahí en el aire desde Estados Unidos. Y por eso yo creo que hasta ahora la Corte Penal, con la ayuda de países como Alemania, mi país, ha podido superar esto y muestra mucha fuerza, mucha resistencia, pero es una situación donde una salida de países como Colombia, como Venezuela, como Perú, como Chile, tal vez va a ser un desastre para la Corte. Es casi peor que las sanciones contra las personas, porque sobre todo América Latina ha sido en la historia de la Corte el continente más importante cuando creamos esa Corte, y también ahora en ese mismo momento saben que tenemos muchos jueces latinoamericanos, tenemos una jueza mexicana, por ejemplo, muchos colegas que trabajan en la CPI de América Latina. Entonces, esto sería un desastre. Si un país como Colombia saldrá de la Corte, sería mortal para la Corte. Pero, ¿por qué no encuentra uno una reacción más determinada de Europa en defensa de la Corte? Una buena pregunta. Mira, yo mismo con mi gobierno o nosotros que defendemos la Corte, profesores, académicos, abogados, tratamos de presionar a la sociedad civil, nuestro gobierno, la Unión Europea de ser más decisivo, porque tuvimos crisis antes, ¿no? Con el gobierno de Bush cuando se comenzó a crear la Corte hace 20 años, o con el primer gobierno de Trump, y la reacción de la Unión Europea ha sido más decisiva. Hoy estamos con un problema geopolítico tremendo, con la guerra en Europa, como saben, con Ucrania, con la dependencia de Estados Unidos. Aquí estamos tratando de crear una autonomía, una soberanía digital, militar, etcétera, de Estados Unidos, y estamos en esa fase, y los políticos, bueno, tienen digamos, cierto miedo de provocar más el señor Trump, ¿no? Doctor Ambos, pero ¿cómo es el proceso para salirse de la Corte Penal Internacional? ¿Es un proceso fácil? ¿Es un proceso dispendioso? ¿Qué le tocaría hacer a Colombia en caso de que tome la decisión de salirse? En principio, el país que quiera salir tiene que aclarar esto y tiene que dejar su declaración con el secretario general de Naciones Unidas. Hay un acuerdo de cooperación entre la ONU y la Corte sobre ese proceso, y si se deposita este instrumento que declara de acuerdo al derecho interno, que en el caso colombiano sería tal vez un problema más complejo por la situación constitucional. La Constitución colombiana, como saben, ha sido cambiado, modificado cuando Colombia se hizo parte de la Corte, pero aparte de eso, es dejar esta declaración, y cuando se deja, después de un año entra en vigor la salida. O sea, procesos que están en curso, delitos que fueron cometidos, todavía siguen siendo en la competencia de la Corte. Ahora, ¿qué tan cierto es eso que se afirmó en Panamá la semana anterior por parte del secretario de Guerra de Estados Unidos, que la Corte Penal Internacional está actuando incluso sobre estados que no son signatarios del tratado, y que por ende, pues todo esto es una situación que busca también reencauzar a la Corte? No es cierto. Mira, la Corte se basa en el principio de territorialidad. Si una persona comete un crimen en Colombia, si yo como alemán viajo a Colombia, cometo un crimen en Colombia, la justicia colombiana es responsable para este crimen. Tiene competencia sobre mi conducta, a pesar de que yo soy alemán. Y si una persona comete un crimen internacional en un estado parte de la Corte, sea Colombia o sea Alemania,
este país delegó la competencia a la Corte sobre esos crímenes internacionales y la competencia reside en esta misma competencia del Estado territorial. Por ejemplo, toman ustedes el caso de Rusia. Tenemos competencia en el caso contra el señor Putin, a pesar de que Rusia no es Estado parte. Y eso ha sido apoyado por Estados Unidos, hasta por el propio entonces senador Marco Rubio, cuando fue el Senado, apoyando una ley del Senado, apoyando a la Corte Penal Internacional en la investigación contra Rusia. Y Rusia tampoco es Estado parte. La competencia se deriva de Ucrania. Y lo mismo con Israel. El caso de Israel. Israel no es Estado parte, pero la competencia reside en Palestina, que sí es Estado parte. Entonces, es la situación cuando un Estado actúa extraterritorialmente en otro Estado que es Estado parte. Y además, este argumento de Rubio y del gobierno de Estados Unidos es muy inconsistente porque Estados Unidos mismos actúan extraterritorialmente. Ustedes como colombianos lo saben muy bien. Cuando Estados Unidos actúa en territorio colombiano sin o con conocimiento del gobierno colombiano, eso también es actuación territorial. El kidnapping de Maduro es claramente imagínense, una ejecución de un orden de arresto en Nueva York en Venezuela. O sea, es actuación extraterritorial. Entonces, si fuera consistente el gobierno de Estados Unidos, tendría que primero restringirse a su territorio nacional. Pues doctor Kai Ambos, quien hace parte de la lista de abogados de la Corte Penal Internacional, le agradecemos por su tiempo en Caracol Radio. Un placer. Hasta luego. Chao.